internet, por Google, buscar Consenso de Washington, buscar Tratado de Maastricht y veréis cómo ahí está escrita una parte importante de la historia que nos está pasando en este momento. Son las que se conocen como las políticas neoliberales. Y cuando nosotros hemos empezado la llamada crisis española, no voy a remontarme a explicar la génesis de la crisis, pero esta locura que ha llevado al endeudamiento del país en una economía productiva que ha sido totalmente errónea. Este país tenía que haber invertido en economía productiva, en desarrollo industrial, y no haber invertido en ladrillo, no haber invertido en aeropuertos sin aviones, no haber invertido en autopistas de peaje por las que no pasa nadie, no haber invertido en estaciones del AVE que no suben ni bajan viajeros porque no hay viajeros. En fin, este país ha despilfarrado mucho en grandes obras faraónicas en determinadas zonas. Y este país hoy se ha quedado endeudado hasta las cejas. Hay un endeudamiento privado, un endeudamiento público, y ese nos sigue lastrando y nos lastra de una manera importante en nuestra economía. Y es una parte fundamental y esencial de por qué nos están haciendo unas políticas de recortes que nos están afectando en sanidad, en educación, en bienestar social, etc. Pero esto ocurre a partir de lo que hemos conocido como la burbuja inmobiliaria, que cuando estalla se empiezan a producir un deterioro del país. Los responsables, ¿qué ha fallado? Los últimos gobiernos de Rodríguez Zapatero son gobiernos que empezaron a aplicar los recortes. Yo creo que Zapatero allí se equivocó plenamente en no haber pinchado la burbuja y empezó a aplicar la política de recortes. La primera vino con los funcionarios públicos, era mayo del 2010. Hicimos huelga, fuimos poquitos a la huelga, pero ya estuvimos dando la tabarra. Después continuó con una reforma laboral que venía a quitar derechos a los trabajadores. Fue más tímida que la del PP, pero la hizo. Después aplicó un pensionazo, por el cual alguna gente como yo me voy a jubilar como 6 meses más tarde de lo que me jubilaba anteriormente, y los de mi generación pues más o menos igual, aumentaron la edad de jubilación. Aplicó el 135 de la Constitución española, que lo que viene a decir es que primero tenemos que pagar la deuda y los intereses antes que el bienestar social de nuestro pueblo. Así de simple, y se modificó la Constitución sin consultar al soberano. Se incrementó el paro con Zapatero de una manera escandalosa. Se echaron 200.000 familias de sus casas. Los desahucios también funcionaron con Zapatero, desgraciadamente, porque un gobierno de izquierdas o llamado de izquierdas no debería hacer esas políticas. Las políticas de la derecha las debe hacer la derecha, no gobiernos que se llaman de la izquierda, porque eso luego confunde a la gente. Se salvó la banca y se le metió muchísimo dinero a la banca en aquel tiempo también, y se dejó a las cajas de ahorro que fueran saqueadas, que fueran desahuciadas, y que todo el ahorro pasara a manos de la banca privada, que es la que controla el ahorro de las cajas. Eso pasó con Zapatero, y como nos cabreamos tanto con Zapatero, decidimos que tenía que venir el gobierno del Partido Popular. Y hubo casi 11 millones de personas en este país que se fueron y votaron al PP en 2011. Y el PP venía con una hoja de ruta maravillosa. Rajoy se hacía fotos en las colas del paro y decía que venía a defender 3,5 millones de puestos de trabajo, ¿lo recordáis? La memoria es corta, pero esas cosas se recuerdan. Y se fue a los comedores públicos a hacer de voluntario un día para la foto y repartía en aquel comedor público chorizos. Y el asesor que llevaba le dijo: tenga usted cuidado, señor Rajoy, que no reparta usted chorizos, que va la gente a pensar más, que no estamos para repartir chorizos. Era todavía 2011, todavía no había desatado todo lo de Bárcenas, todo lo de Luis Fuerte, todo eso que había pasado, ¿no? Pero aquello lo tenemos en la retina. Nos prometió 3,5 millones de puestos de trabajo, prometió que no iba a subir el IVA, prometió que no iba a hacer un banco malo, prometió que no le iba a dar dinero a la banca, prometió que no iba a hacer una amnistía fiscal a los ricos, prometió tantas cosas que las tenemos ahí, se tira de la hemeroteca, chivata ahora y te lo cuenta y lo ves, y vulneró y violó todo aquello. Y Rajoy hizo recortes, continuó con recortes, hizo la reforma laboral más dura de toda la etapa democrática, hizo un pensionazo más duro que el que había hecho el gobierno de Zapatero, también aprobó el 135 de la Constitución, subió el IVA, incluido el cultural, al 21%, hizo una amnistía a los más poderosos, a los grandes defraudadores les dio premio Montoro, les cobró el 3% por haber hecho fraude fiscal al país y llevarse recursos a las cuentas de Suiza. Es inconcebible cuando cualquier trabajador que tenga un salario medio está pagando entre el 15, el 20 hasta el 25% de impuestos al Estado por la vía del IRPF, como bien sabéis, ¿no? Hizo un banco malo,
es decir, las viviendas que le quitan a la gente y que los echan a la calle, que siguió desahuciando a gente, y el PP sigue desahuciando a la gente, las metieron en el banco malo, que se llama la Sareb, y estas viviendas las están comprando hoy los fondos buitre, y las están comprando a precios especulativos, a precios de miseria, para seguir ganando dinero con el sufrimiento de la gente. Salvó a los bancos. El primer decreto del gobierno del PP, del 30 de diciembre del 2011, era meterle 100.000 millones de euros a la banca. Aplicó otros 200 y pico mil desahucios que se han hecho con el gobierno del Partido Popular. Y finalmente nos está privatizando, es decir, está nacionalizando las autopistas de peaje, socializando las pérdidas de esas autopistas de peaje. Ha seguido desahuciando al Estado. Lo último que ha hecho es privatizar a ENA, una empresa con beneficios que la ha privatizado el Estado. No privatiza las empresas con pérdidas, privatiza las empresas con beneficios. Y la diferencia es que esos beneficios, en lugar de ir al bienestar social, van al bolsillo de los accionistas que entran en las empresas, así de sencillo. Y luego nos aplicó la LOMCE, intentó meter la ley del aborto, ahora vuelven a la carga de nuevo con una parte de la ley del aborto, y nos aplicó finalmente la ley Mordaza y la modificación del Código Penal. Desde la teoría de que el pueblo protesta y no tiene razón, y la solución es meterle caña por la vía de la ley Mordaza y del Código Penal. A una compañera nuestra le están pidiendo 4 años, esta mañana lo hemos hecho público, 4 años le piden de cárcel el fiscal por haber participado en la manifestación de las marchas por la dignidad del día 22M del año anterior. Hay 300 sindicalistas en España que están inmersos en distintas causas judiciales. Hay 8 sindicalistas de INBUS que les piden 64 años de cárcel. Y esto está pasando en este país.